Pueden abrir sus Biblias o sus celulares, hoy si quieren prender sus celulares. Pero hay bastante luz por ahí, ¿no? En Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vamos a leer versículos capítulo 2, versículo 38 hasta el versículo 37, hasta el versículo 42, aunque vamos a considerar solamente versículos 41 y 42. El título de nuestro sermón hoy es La Iglesia que discipula, y es la primera parte que vamos a considerar, y el domingo que viene, si Dios quiere, la segunda parte. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dios bendiga su palabra. Quiero compartir con ustedes algo antes de empezar, para darle un poco de entorno y que podamos entender lo que vamos a ver. Hay un elemento del culto que los reformadores, luego de Martín Lutero en adelante, los reformadores establecieron, que es el principio regulatorio o el principio regulador del culto, que es un concepto teológico dentro del cristianismo reformado, que sostiene que la adoración a Dios debe incluir solamente aquellos elementos que Él mismo ha ordenado en su palabra. Es decir, nada debe introducirse en el culto público que no tenga un mandato bíblico explícito o implícito. El principio normativo sostenido por otras tradiciones cristianas permite en el culto el principio normativo sostenido por las tradiciones cristianas permite en el culto todo aquello que no esté prohibido por la Biblia mientras sea edificante. Pero el principio regulativo tiene ciertos elementos legítimos en el culto público, que son la lectura de la Biblia, la predicación de la palabra, la oración, el canto de salmos e himnos espirituales, la Santa Cena, el bautismo, la Cena del Señor, la ofrenda y la bendición pastoral. Y el principio regulador busca preservar la pureza del culto y evitar que prácticas humanas o culturales opaquen la gloria de Dios o desvíen el corazón del adorador. ¿Por qué comparto esto, especialmente esta última parte que mencioné? El principio regulador busca preservar la pureza del culto, porque no solamente ocurre en lo que tiene que ver con el culto mismo, sino que tiene que ver también, y lo podemos aplicar, a lo que es la práctica de la iglesia, qué es lo que la iglesia debe hacer o qué la iglesia no debe hacer. Y por supuesto vimos que los mandatos para el evangelismo están claros en el Nuevo Testamento, lo hemos visto a través del mandato de Cristo en la Gran Comisión, también lo hemos visto a través de ejemplos como Felipe y el eunuco predicando, y estamos considerando a través de las Escrituras lo que es el evangelismo, pero también lo que es el discipulado. Pero hoy vamos a ver cómo la iglesia discipula entre hoy y el domingo que viene, y queremos ver que en la Biblia tenemos los principios que nos ayudan a regular nosotros lo básico que es el discipulado. ¿Cómo la iglesia debe discipular? Porque uno puede decir, bueno, la iglesia puede discipular haciendo teatro, la iglesia puede discipular teniendo títeres, la iglesia puede discipular y evangelizar haciendo un montón de cosas. Y no estamos diciendo que esas cosas no se pueden hacer en ciertos momentos, en un campamento o en algo, pero la predicación del evangelio y la evangelización y el discipulado es únicamente como la Biblia enseña en el culto y cómo la iglesia debe llevarlo adelante. Entonces, leímos recién
Lo que pasó en Hechos capítulo 2, después que Pedro predicó y la gente se convirtió, lo que está pasando es que Cristo dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Eso pasó, vino el Espíritu Santo, mientras los 120 estaban orando, vino el Espíritu Santo, ellos fueron llenos del Espíritu Santo y Pedro se puso en pie y comenzó a predicar porque la gente estaba en Jerusalén, que venían de todos lados, estaban sin entender lo que estaba ocurriendo. ¿Qué pasa con esta gente que les escuchamos hablar en nuestro propio idioma las maravillas de Dios? No habían estudiado esos idiomas, pero era la obra del Espíritu Santo dando estas lenguas e idiomas para que la gente hablara. Y Pedro se pone en pie y comienza a hablar. Varones, hermanos, se puede decir libremente, etcétera, etcétera, etcétera. Se puso de pie Pedro, un pescador, una persona que habían visto con el Señor Jesucristo, que hace poco tiempo algunos sabían que había negado al Señor Jesús. Este se pone de pie y dice, yo quiero que me escuchen. Algo está pasando acá. Algo distinto está ocurriendo en la iglesia. Algo distinto está ocurriendo en Jerusalén. Y es que el Espíritu Santo ha llegado y Dios está planificando el cumplimiento de la gran comisión y el discipulado en la iglesia local. Y esto fue lo que ocurre. De 120 se añaden 3.000 personas más. Y este es el punto al que nosotros llegamos. Se arrepintieron, se bautizaron, versículo 41, se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y lo que ocurre en este momento es fabuloso. Porque 3.000 personas, dice el texto, perseveraban. Nosotros sabemos lo difícil que es mantener una continuidad en las iglesias locales. Sabemos lo difícil que es los pastores y los creyentes que sirven al Señor y se preocupan por otros. Sabemos lo difícil que es que muchas veces no hay una unificación en el trabajo y en la madurez de los creyentes. No hay una batalla sobre esto y el Nuevo Testamento enseña que tenemos que crecer. Pero lo que pasó aquí es que 3.000 personas, más 120, perseveraban. Y la primera cosa que quiero que observemos del discipulado, de la iglesia que discipula, es que la perseverancia es el paraguas sobre el cual 4 cosas, que vamos a ver hoy 2 solamente, 4 cosas son como las columnas que sostienen a la iglesia en su evangelización y en el discipulado y en la vida espiritual de la iglesia. Y si nosotros, como el principio regulador en la adoración, recordamos esto como principio regulador para la iglesia, para que evangelice y para que discipule, vamos a evitarnos muchos dolores de cabeza. Porque podemos remitirnos a la fuente otra vez y decir, ¿qué hizo la iglesia primitiva? Ahora, hay cosas en el libro de los Hechos que son descriptivas, pero no prescriptivas, y otras que son prescriptivas, eso significa que nosotros debemos ponerla en práctica, y otras simplemente que son descriptivas, que no necesariamente las tenemos que poner en práctica. Nosotros no repetimos la venida del Espíritu Santo como pasó en Hechos capítulo 2. Nosotros no vendemos nuestras propiedades como hizo la iglesia primitiva. Pero nosotros sabemos que hay aquí una prescripción en el versículo 42 de la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan, que es la Santa Cena, y las oraciones. Esas 4 cosas conforman el núcleo del discipulado en la iglesia local. Y vamos a ver cómo esto funcionaba. Hoy vamos a ver las 2 primeras que tienen que ver con la doctrina y la comunión. Pero primero está este paraguas sobre el cual se sostienen todas, que es, o una sombrilla, que es la perseverancia. El texto dice que estas personas que se añadieron, que recibieron la palabra, que fueron bautizados, ¿se acuerdan que esto es lo que Cristo dijo? Que teníamos que predicar el Evangelio y que teníamos que bautizarlos y teníamos que enseñarles todas las cosas. Está cumpliéndose esto aquí. Las personas se convierten, las personas se bautizan, son creyentes verdaderos, se añaden como 3.000 personas y estos, dice el versículo 42, claramente lo entendemos porque la lectura continúa, perseveraban en la doctrina. Tenían perseverancia en 4 cosas, pero lo primero que quiero destacar es la perseverancia. La perseverancia fue y es una de las características de los nuevos convertidos. ¿Qué significa perseverar? Perseverar significa básicamente permanecer firme en una cosa.
Eso significa perseverar. Permanecer firme en una cosa, todos lo sabemos. Tenemos perseverancia en prácticas y en costumbres en nuestra vida. Nos mantenemos firmes en algo, en crianza, en cultura, en formas de pensar. Tenemos perseverancia en ciertas prácticas, en nuestro trabajo, en diferentes acciones que nosotros llevamos a cabo todos los días. Pero el discipulado, quiero que noten, requiere perseverancia. El discipulado requiere perseverancia. Y lo sabemos porque esto se hizo evidente desde el momento que 3.000 personas se añadieron a la iglesia y la iglesia comenzó a crecer. Comenzó a crecer porque la iglesia tenía perseverancia, porque la perseverancia es una de las cualidades inequívocas de los recién convertidos, de las personas que se convierten. Juan Calvino, reformador, comentando sobre el versículo 41, sobre el versículo 42, dice: la fe debe comenzar con una disposición sincera y un deseo voluntario de obedecer. Y como muchos al principio se muestran muy dispuestos, pero luego no tienen constancia ni perseverancia, para que no pensemos que se trata de un simple impulso momentáneo que pronto desapareció, Lucas resalta más adelante la perseverancia de aquellos que, como ya dijo, recibieron de buena gana la palabra de los apóstoles, y así demuestra que fueron unidos a los discípulos o injertados en el mismo cuerpo y que permanecieron en su doctrina. Eso es lo que está diciendo Lucas, para que nadie piense que una persona que recibe la palabra y se bautiza, luego sigue viviendo la vida que quiere. Lucas añade, dice Calvino, que ellos perseveraban, porque es una marca de las personas convertidas. Y no estamos diciendo que perseveran simplemente en la lectura de la Biblia, porque no había una lectura, no había una Biblia como nosotros tenemos. Pero eso estaba reflejado en cómo ellos recibían la doctrina de los apóstoles, que vamos a ver en un momento. Pero la perseverancia es una evidencia de estar colocados en Cristo. Miren, cuando Pablo les escribió a los colosenses, en el capítulo 1, les dijo: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la esperanza del Evangelio. Hay condiciones que Pablo menciona cuando escribe a los creyentes en diferentes iglesias. Pone condiciones a veces cuando dice: si es que habéis creído, si es que ustedes permanecen. No es que está poniendo en duda la salvación de las personas, pero quiere enfatizar que la perseverancia es un fruto en la vida del creyente, porque es una obra del Espíritu Santo. Cuando Cristo viene a morar en nosotros, nunca más se va. Nunca más se va. La salvación no se puede perder. Pero la evidencia de eso es que nos ayuda a perseverar. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, dice el mismo evangelista, Lucas, enseñó, o sea, el Señor Jesucristo en la parábola del sembrador, dijo: la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. No somos salvos por la perseverancia, perseveramos porque somos salvos. Y eso es lo que está diciendo Jesús en la parábola del sembrador. Tienen perseverancia. No solamente esto, Filipenses 1:6 dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese perfeccionamiento no se corta hasta que el Señor Jesucristo vuelva o nos lleve a su presencia. Crece con el paso del tiempo también. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 18, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Algunos van así, otros van más livianitos, pero la cuestión es que vaya en aumento, no que sea chato, que vaya hacia abajo, sino que va en aumento. Eso es la perseverancia también. Y la perseverancia no se puede imitar. No se puede imitar, no importa con quién haya estado, no importa cuán cerca haya estado de un apóstol, y esto es lo que le pasó a Demas. Finalizando su vida, el apóstol Pablo dice desde la cárcel a Timoteo: vení pronto a verme porque estoy solo y Demas me ha desamparado amando este mundo. ¿Cómo es posible que Demas no siguió a Cristo y desamparó al apóstol Pablo?
no tenía perseverancia. ¿Por qué no tenía perseverancia? Porque no conocía el Evangelio. No importa cuán cerca estuvo del apóstol Pablo y cuán cerca estuvo del mensaje apostólico, este hombre abandonó la fe y no tenía perseverancia. La perseverancia es sumamente importante. Entonces, a partir de la comprensión de la perseverancia, comienzan a verse ciertas características en la vida de los creyentes, la vida de los cristianos, que a su vez nos permite a nosotros entender si realmente se ve en mi vida la perseverancia. Es decir, ¿cómo yo sé que estoy perseverando? Bueno, ahora vamos a ver dos cosas hoy que muestran si yo estoy perseverando. Y la primera es como un primer pilar, es, versículo 2, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles. ¿Cómo es que uno llega a ser un discípulo de Cristo? Recibiendo la palabra de Dios. Ya lo vimos. Pedro predicó, los que recibieron su palabra, versículo 40, y con versículo 41, así que los que recibieron su palabra, que es una ilustración o una figura de la conversión, el discípulo comienza recibiendo la palabra de Dios y un discipulado sano y productivo tiene sus raíces en la palabra de Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, dice Santiago capítulo 1, para que seamos primicias de sus criaturas. Nosotros nacemos por la palabra. ¿En qué sentido? Escuchamos que se predica el Evangelio a través de la Escritura, Juan 3:16, o el Evangelio a través de diferentes textos de la palabra de Dios, y tenemos convicción de pecado y nos convertimos. La palabra de Dios obra en nosotros, quita el corazón de piedra, pone un corazón de carne. Entonces, lo que pasó con la iglesia es que recibe la palabra y luego va a perseverar en la doctrina. Y lo que hizo a la iglesia primitiva ser lo que fue, es que su perseverancia no se basó en la experiencia, sino en la enseñanza. La gente estaba sorprendida en Jerusalén de lo que había pasado en el aposento alto. 120 personas, un gran estruendo, comenzaron a hablar en diferentes idiomas y estaban absolutamente sorprendidos de esta experiencia que habían tenido, porque realmente fue una experiencia apostólica, una experiencia particular a los apóstoles y a los que estaban allí con los apóstoles, una experiencia particular, irrepetible. Entonces, cuando las personas comenzaron a perseverar, perseveraban no en la experiencia, sino que perseveraban en la doctrina, perseveraban en la enseñanza. Hoy día, las iglesias que pretenden que los creyentes tienen que tener nuevamente una experiencia espiritual, están errando en entender que lo que realmente importa en la perseverancia no es la repetición de una experiencia, sino la continuidad en la enseñanza. Y no las experiencias de cómo yo me puedo sentir, o que tuve un calor, o que sentí algo que me pudo haber pasado. No. La gente no se acercaron a ellos y nosotros queremos lo mismo. De hecho, cuando recibieron la palabra, el Espíritu Santo vino a sus vidas. Y ellos comenzaron a perseverar en la palabra de Dios. Entonces, hoy día, en muchos lugares donde se hace énfasis en las experiencias, uno de los conceptos que se tiene, o una de las acusaciones que se mencionan, es que la doctrina es divisiva, que la doctrina divide, que la letra mata, usan ese texto mal, pero el espíritu vivifica. Y ese es un problema, porque la palabra doctrina es enseñanza, la doctrina no es divisiva, la doctrina es nutritiva, la enseñanza nos nutre, nosotros aprendemos a través de la Escritura, confesamos nuestros pecados, caminamos con Cristo, llevamos adelante, hacemos cosas que la Biblia enseña que debemos hacer, crecemos en el conocimiento de Dios, es lo que marca la doctrina, la enseñanza. Y ellos perseveraban en esto. Ahora, esto es lo básico que quiero compartir. ¿Cómo nosotros podemos hoy día perseverar en la doctrina de los apóstoles? Bueno, el discipulado comienza con la palabra de Dios. Estas personas comenzaron a ver la palabra de Dios de otra manera. La gente que estaba allí, que habían venido a Jerusalén a adorar. Estaban allí para Pentecostés, estaban allí para adorar.
Estaban todos en ese lugar y estas 3.000 personas ahora tuvieron un entendimiento de la palabra de Dios que antes no lo poseían, que antes no lo tenían. Estas personas comenzaron a entender el Antiguo Testamento de otra manera. Querían escuchar lo que tenían que decir los apóstoles. Una de las cosas que pasa con una persona que se convierte y que tiene que ver con el discipulado es que comienza a tener, y ahora lo voy a mencionar, es que comienza a tener interés en las Escrituras, comienza a tener interés en la palabra de Dios. Varias razones por las cuales los primeros cristianos deseaban la enseñanza de los apóstoles. En primer lugar, el deseo es instintivo. Los nuevos cristianos tienen un deseo instintivo por la verdad espiritual. Pedro lo dijo de esta manera: como niños recién nacidos, desead la leche espiritual de la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. Es instintivo, es un instinto de la persona recién convertida. Necesito la palabra de Dios, necesito crecer en la palabra de Dios. Y ese es el deseo que produce el nuevo nacimiento, y la perseverancia está ilustrada por el deseo constante de crecer en la palabra de Dios. Cuando la iglesia va a discipular, cuando los creyentes, y ahora vamos a ver algunos ejemplos, cómo los creyentes se discipulan unos a otros, tenemos que pensar que necesitamos en la otra parte un deseo instintivo de la palabra de Dios. Como lo mencioné en otras oportunidades, la persona dice que se convirtió y queremos ayudarle en su vida cristiana, pero resulta que no está leyendo su Biblia. Le tenés que subir a una carretilla para ayudarlo a ir más adelante porque no lee su Biblia o no se congrega, no hay. Y nosotros estamos calentando muertos a veces. Cuando hay una conversión, hay un deseo por la palabra de Dios. Había una conciencia de ignorancia también en la iglesia primitiva, porque ellos se dieron cuenta de lo ignorantes que eran en cuanto a las cosas espirituales. Cuán equivocados estaban en cuanto a Cristo, porque dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora nos damos cuenta, tenían entendimiento de que habían crucificado a Cristo, se arrepintieron, se convirtieron. Imagínense ahora la luz que se abrió en sus mentes cuando empezaron a entender las Escrituras del Antiguo Testamento, es decir, Isaías 53 hablaba de la persona que crucificamos nosotros. Empezaron a ver las profecías, Salmo 22, empezaron a ver Salmo 23, y realmente Cristo es el pastor. Yo le escuché decir: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora entiendo. Esa claridad con las Escrituras es la obra de la doctrina, la enseñanza. Tenían una comprensión profunda, querían comprender su nueva fe y su experiencia más plenamente. ¿Qué nos pasó? Si vas a discipular como iglesia, tenés que descubrir estas preguntas de los nuevos creyentes. Están haciendo preguntas: ¿qué me ha pasado en mi vida? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué pasa que ahora me siento mal cuando antes yo era un boca sucia y ahora me siento mal? No quiero seguir haciendo esto. Ya no quiero escuchar los mismos chistes en el trabajo que compartían mis compañeros. ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Y allí les llevamos a la Escritura, a la doctrina, a la enseñanza. Estaban capacitados para ayudar a otros. Ellos querían ser capaces de ayudar a otros, por eso necesitaban la doctrina. ¿Cómo vamos a ayudar a otras personas si nosotros no conocemos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a ayudar a otra persona si tiene problemas con sus hijos adolescentes y necesitamos mostrarles en las Escrituras cómo tratar esos temas? ¿Cómo vamos a ayudar a otro que tiene problemas con la inmoralidad y está batallando con eso y necesitamos los textos de la Escritura para poder ayudarles con la inmoralidad? ¿Cómo vamos a ayudar a los matrimonios? ¿Cómo vamos a ayudar a los que están con problemas laborales, que tienen problemas con sus patrones? ¿Dónde vamos a ir con la Escritura? ¿Cómo vamos a hacer con aquellos que están en situaciones donde sus trabajos los ponen en compromiso, o siguen trabajando o pierden su trabajo porque están mintiendo, problemas de conciencia? ¿Cómo les vamos a ayudar? Necesitamos la Escritura porque necesitamos, como dijo Pedro, estar preparados para presentar defensa y dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Y necesitamos la doctrina, necesitamos la enseñanza. No es una experiencia lo que nos ayuda, es la palabra de Dios. Ellos no se querían perder absolutamente nada porque estaban allí continuamente. Es importante lo que se enseña.
No me quiero perder un domingo, no me quiero perder un día del Señor para escuchar la palabra de Dios. Ahora, la enseñanza de los apóstoles, el mensaje central de la enseñanza apostólica probablemente constituía o contenía algunos temas que nosotros conocemos. Obviamente les hablaban de un solo Dios, les hablaban del Creador, les hablaban del sustentador de todo el universo. Seguramente hay un orden, porque lo vemos a través de los hechos, lo que ellos enseñaban y cuando predicaban. Los seres humanos fueron hechos a imagen de Dios, pero se rebelaron contra Él, cayeron por el pecado. El pecado y el juicio de Dios son realidades ineludibles. Dios en su amor envió a su Hijo para salvar a la humanidad. Jesucristo es el Hijo de Dios que se hizo hombre, es la encarnación para salvar a los pecadores. Murió en la cruz como sustituto por los pecados de cada uno. Resucitó entre los muertos. Aquellos que creen en Él reciben el perdón de los pecados y una nueva vida espiritual. El Espíritu Santo capacita a los creyentes para vivir justamente y en santificación progresiva. Existe un destino eterno de cielo o infierno con la promesa de la gloria eterna para los creyentes. Son enseñanzas apostólicas, están en el Nuevo Testamento. Ahora nosotros necesitamos tener la misma práctica. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cómo la iglesia hoy continúa la misma práctica con la diferencia que tenía la iglesia primitiva? Pues la iglesia primitiva tenía los apóstoles que enseñaban estas cosas. ¿Cómo hace la iglesia hoy día para continuar con la enseñanza de los apóstoles? Muy, muy simple. Está contenida en el Nuevo Testamento. Toda la enseñanza apostólica está contenida en el Nuevo Testamento. La iglesia primitiva era la iglesia primitiva. Las enseñanzas eran las enseñanzas primitivas. Dios estaba desarrollando el canon, la escritura. Y luego, cuando las iglesias se formaban, principalmente el apóstol Pablo, pero también Juan y también Pedro, escribieron sus cartas, y especialmente Pablo, a muchas de las iglesias que nosotros vemos en el libro de los Hechos que Pablo había fundado. En Filipos, en Corinto, en Éfeso. Luego a Timoteo le escribe, a Tito también. Todas estas personas las encontramos en el libro de Hechos. Entonces, la doctrina apostólica continúa en el Nuevo Testamento. Nosotros perseveramos en la doctrina de los apóstoles a través de lo que leemos en el Nuevo Testamento, comenzando a partir del libro de Romanos y hasta el libro de Apocalipsis. Y estas enseñanzas no pueden pasar por alto los principios apostólicos. ¿Qué tiene que ver esto con el discipulado? Bueno, primero somos discipulados a través de la palabra de Dios. Pero cuando discipulamos a otros, nosotros necesitamos ver que el discipulado se debe basar en la doctrina de los apóstoles, es decir, en el Nuevo Testamento. Y yo puedo conversar con otros creyentes sobre la justificación. ¿Qué significa la justificación por la fe? ¿Qué significa que nosotros somos declarados justos? Yo puedo conversar con otros creyentes y animar a otros creyentes acerca de la adopción. Juan dijo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ese es un texto para compartir con otro y hablar sobre la adopción. Porque hay creyentes que batallan con el hecho de sentirse despreciados, con el hecho de sentirse marginados por Dios y la doctrina de la adopción. Fuimos adoptados hijos suyos en el amado, dice Efesios capítulo 1, versículo 6. Redimidos por la sangre de Cristo. Es un tema para discipular y es una enseñanza apostólica. Efesios 1. Juan capítulo 1, versículo 12. A los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gálatas capítulo 4. Envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Qué de la santificación? ¿Cómo discipulamos a otros creyentes enseñándoles sobre la santificación? Que no tienen que cambiar el orden, que la santificación no resulta en nuestra justificación, sino que la santificación es el resultado de la justificación, que es una declaración de declarados justos delante de Dios, y que la santificación es el proceso por el cual nosotros vamos creciendo. Y nunca debemos basar nuestra salvación en cómo vamos creciendo, porque no debe funcionar así. Claro que puede dar evidencia, pero no es lo que me hace salvo. No es lo que me da perdón de pecados. Es el progreso de mi vida espiritual que está basado en una realidad
espiritual me lo dice la justificación. Y estas son enseñanzas en el Nuevo Testamento, son enseñanzas apostólicas. Y los verdaderos creyentes perseveran en esto. Porque Pedro dijo, creced en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Esto habla de perseverancia en la doctrina, en este caso, la doctrina de los apóstoles, que tiene que ver con la santificación, seguir creciendo. Bueno, observen, aquí hubo pruebas inevitables, porque la verdadera prueba de ser cristiano no reside, como dije, meramente en tener una experiencia o sentirse diferente, ya que otras experiencias religiosas o psicológicas son sostenidas por personas. Si vos vas a testificarle a alguien, vas a hablar con alguien y le decís, yo te quiero compartir la experiencia de mi vida, la otra persona, ¿qué va a decir? Yo te voy a compartir la experiencia de mi vida, mi experiencia con el budismo o mi experiencia con los mormones, y ya se te cortaron los argumentos. No compartimos experiencias, compartimos la cruz, compartimos la obra de Cristo, lo que cambia nuestras vidas. Y la verdadera prueba se centra realmente en la causa de mi experiencia. Y la causa de mi experiencia es el resultado de creer en la enseñanza apostólica, la doctrina de los apóstoles, la doctrina del Evangelio. Y estos nuevos creyentes, como dije recién, tenían el deseo de seguir aprendiendo. No había que empujarlos, no había que estar presionándolos. Dijo el pastor Martin Lloyd-Jones, si no tenés este deseo, estás muerto. Si no tenés este deseo de crecer, estás muerto. Tenían hambre de la palabra de Dios. Si no tenés hambre de la palabra de Dios, estás muerto. Estás muerto. Los verdaderos cristianos tienen hambre por la palabra de Dios. Son niños que quieren leche espiritual no adulterada. Y creo que es importante que entendamos por qué hacemos énfasis en nuestra iglesia en la enseñanza de la Escritura. Lo hacemos porque este texto nos enseña que es como un principio regulatorio. Nosotros no tenemos que buscar experiencias y buscar saber cómo descubrir a los verdaderos cristianos. Lo tenemos en la Escritura. ¿Y cómo discipulamos? Discipulamos con la palabra de Dios. ¿Con cuánto de la palabra de Dios? Con toda la palabra de Dios. Pero el Nuevo Testamento contiene muchas enseñanzas, doctrinas que se transforman en práctica para nuestra vida o que deben afectar nuestra vida. Entonces, como dije el domingo pasado, no estamos pensando en un cuadernillo de 15 lecciones, 50 páginas y que eso me hace un discipulado. Eso puede ser parte del proceso como nosotros guardamos la enseñanza en nuestros corazones. Pero el discipulado tiene que ver con otra cosa. No tiene que ver con ciertos cuadernillos o clases que nosotros tenemos. Tiene que ver con cómo aplicamos la doctrina, la enseñanza en nuestras vidas. Y por eso la próxima y la última cosa que vemos hoy tiene que ver con la comunión unos con otros. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero también perseveraban en la comunión unos con otros. Es como el segundo pilar sobre el que se sostiene la iglesia o el discipulado. Y esta es la razón por la que justamente nosotros perseveramos en la enseñanza y todo lo que esto significa. De forma personal, en grupos pequeños, en clases, con niños, en hogares, saliendo a caminar con otra persona, los jóvenes se juntan a tomar mate o charlar, hombres cuando charlan si van a pescar o se juntan a algún lado a jugar fútbol o tienen un momento de esparcimiento en la iglesia, o las mujeres si se juntan a tomar mate o charlar, tienen comunión. Y ahora quiero explicar porque tenemos que entender lo que es la comunión. Hay implicaciones en la vida cristiana de la doctrina de los apóstoles que pueden desarrollarse en la verdadera comunión. Y quiero decir que no solamente el texto bíblico que yo le leo para explicarle sobre la santificación, sino implicaciones éticas en la vida cristiana. Es decir, ¿cómo usás tu tiempo? ¿Cómo te puedo ayudar a vos? Mira, no te importa cómo te vestís, pero está bien, no te voy a decir qué ropa tenés que ponerte, pero ¿te das cuenta que hay cosas que afectan tu relación con los hermanos? ¿Cómo se viste una mujer?
cómo debe conducirse un varón. No vas a encontrar eso puntualmente en el Nuevo Testamento, pero sí vas a encontrar principios regulatorios, doctrinas que te ayudan a vivir en santificación, que te ayudan a ser sano, que te ayudan a ser respetuoso, que te ayudan a ser cuidadoso, moralmente sano. Conversaciones sobre qué hago con mis hijos pequeños. A ver, ¿le pasás el celular todo el día a tu hijo? La Biblia no enseña nada de eso, pero la Biblia dice que yo debo enseñar a mis hijos a criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, ¿qué pasa si estás discipulando, estás con una familia y ves que lo único que hacen los padres es darle el celular o darle la tablet o ponerlo a mirar televisión? Y si le digo, se ofende, pero la Biblia no enseña nada de esto. Sí, la Biblia enseña. La Biblia enseña muchas cosas sobre cómo criar a nuestros hijos. La Biblia enseña muchas cosas sobre cómo poner límites a nuestros hijos. Y en el discipulado es el momento justo para hacerlo a través de la enseñanza del Nuevo Testamento. ¿Qué cosas están bien como padre debo hacer con mis hijos? ¿Qué cosas yo debo limitar a mis hijos? ¿Cómo uso mi tiempo? ¿Cómo uso mi dinero? ¿Cómo uso mis horarios? ¿Cómo batallo en la persecución? ¿O cómo hago con mis familiares que son complicados? ¿Cómo hago con mis vecinos que me ponen la música fuerte? Hablamos con Delia hoy. Están ahí, me ponen la música fuerte, me están diciendo hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Bueno, ya definimos lo que es doctrina, enseñanza apostólica en el Nuevo Testamento. Ahora necesitamos definir lo que es comunión. Porque parece que es más fácil definir comunión que doctrina. Y si nosotros salimos de este principio de las Escrituras, nosotros no entendemos lo que significa la comunión, nosotros vamos a darle otra idea que no tiene. Bueno, la palabra comunión en griego tiene la idea de asociación o relaciones cercanas. Nosotros lo entendemos eso. Lo cual incluye eso porque el contexto de lo que leímos en Hechos capítulo 2 está rodeado de términos que mencionan actividad compartida, ¿no es cierto? Vendían las cosas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Está eso presente. La comunión es, lo que quiero que entendamos, que es una columna que no se puede negociar para la construcción del discipulado. Así como la doctrina no se puede negociar, la comunión tampoco. Si te encontrás fuera de comunión con Dios, vas a encontrarte fuera de comunión con otros cristianos. Vamos a empezar por ahí. Vas a decir, la verdad es que no me cabe mucho estar con otros cristianos. Y algunas personas dicen, no me cabe mucho estar con otros cristianos porque todos son unos hipócritas, ¿no? ¿Han escuchado eso? Son unos hipócritas. Ahí, entonces no, bueno, seguramente que muchos de ustedes tienen familiares y amigos que piensan de esta manera, que en las iglesias son todos hipócritas. Y obvio, puede ser que tengan razón, la hipocresía siempre se encontró en la iglesia. Quizá son un poco superlativos, es decir, son todos unos hipócritas, pero la hipocresía siempre se encontró en la iglesia. De hecho, en capítulo 5 de Hechos, en el momento de mayor crecimiento de la iglesia, tuvimos 2 hipócritas que murieron, Ananías y Zafira. O sea, hipocresía hay en la iglesia. Pero la falta de comunión revela más sobre qué tan lejos se alejó uno de Dios que lo que está cerca de la iglesia. Y esto es muy importante. Una palabra. 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. A la iglesia de Corinto, que era una iglesia totalmente indisciplinada, Pablo le dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. La iglesia primitiva y la iglesia que discipula tiene su base y tiene como su columna la doctrina, la enseñanza. Pero luego tiene la comunión. La doctrina y la enseñanza vino de Dios en forma vertical y luego se extiende en forma horizontal. La comunión de los creyentes que va a favorecer al discipulado comienza en forma vertical porque mi primera comunión es con Dios a través de Jesucristo, el Evangelio, la salvación, Filipenses 1 Corintios 1:9, y luego es la comunión horizontal, es la que yo tengo y la que representa aquí
el libro de los Hechos. La comunión de ellos comenzó cuando se convirtieron con Dios y ahora tienen comunión horizontal unos con otros. La palabra comunión, y aquí quiero que entendamos, la palabra comunión es una palabra que no solamente aparece aquí, la misma palabra en el original aparece en varios lugares del Nuevo Testamento, pero yo quiero que escuchen esta puntualmente, porque vamos a definir comunión. Dice el apóstol Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Horizontal. Y nuestra comunión, dice Juan, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan está diciendo, les compartimos este mensaje para que nuestra comunión, podamos tener comunión, pero nuestra comunión primeramente es con el Padre. ¿Sabe lo que hace la comunión? La comunión unos con otros rompe con el individualismo. Nosotros estamos más bombardeados con el individualismo de lo que imaginamos. Solamente la próxima vez que vayas a comer algo o estés en un lugar donde pasás por un lugar donde la gente está comiendo y tenés la oportunidad de prestar atención, vas a ver lo que está pasando. En la mayoría de las mesas la gente está así, uno ahí y el otro acá. O lo dejan y lo levantan, o lo dejan. Y eso no solamente pasa ahí, pasa en las casas también. Eso es una muestra del individualismo. Pero eso muestra que el individualismo se ve en muchas otras áreas. Y cuando llega a la iglesia hablan de, yo tengo mi mundo está en mi celular, mi mundo está en mis redes sociales, mi mundo está en cómo puedo yo tener una gratificación instantánea. Inmediatamente lo necesito, inmediatamente tengo que responder, inmediatamente tengo que estar mirando. Ese sentido de que tiene que llenar mi necesidad. Bueno, la iglesia primitiva no era así. La comunión no tiene que ver con la gratificación instantánea, rompe con el individualismo. Se comparte una vida en que ha dado el Espíritu Santo, una vida que el Espíritu Santo me ha dado a mí y ha dado al otro. Es decir, la comunión no tiene que ver con la organización, no tiene que ver con las mismas metas, no tiene que ver con los mismos propósitos. La comunión tiene que ver con la nueva vida en Cristo. Eso es lo que está diciendo Juan. Y eso es lo que está pasando en Hechos. Cuando otra persona tiene vida en Cristo, yo tengo vida en Cristo, yo tengo razones para tener comunión, yo tengo razones para tener trato con la otra persona sobre la base del Evangelio. Es decir, el sentido de asociación tiene que ver con el hecho de que mi vida está para glorificar a Dios. Y la forma en que yo glorifico a Dios es en la medida que yo estoy creciendo en mi vida espiritual. ¿Y cómo estoy creciendo en mi vida espiritual? Si yo permanezco y persevero en la doctrina de los apóstoles. Si yo me parezco más a Cristo y la otra persona con quien yo tengo relación también se asemeja más a Cristo. La pregunta es si yo estoy velando por esto en la vida de mi hermano, si yo tengo individualismo, si yo vivo para mí mismo y no pregunto cómo está la otra persona. No me acerco a ver cómo está su vida espiritual. Soy un cuerpo, es decir, sería tonto que yo me guince un tobillo corriendo y siga como si nada. Cuando eso pasa, como me pasó el otro día, cuando eso pasa, mi cuerpo para, mis ojos, mi cara cambia, mis manos se agarran el tobillo, yo paro de hacer, todo mi cuerpo está concentrado allí. Pero si fuéramos tan individualistas, mi mano y mi ojo, arreglate como puedas. El individualismo no ayuda, pero la comunión es sobre la base de una esencia y es que yo soy un hijo de Dios. Y yo no te estoy diciendo que la comunión con otros hermanos y el discipulado significa que le vas a decir hasta el último detalle de tu vida y de lo que está pasando en tu casa. No se trata de eso. Ni siquiera se trata de estar todos los días en la casa del hermano, porque a veces pensamos, vamos a tener comunión. ¿Y qué es la comunión? Nosotros creemos que la actividad es comunión, porque vamos a tener comunión. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos una mesa, traemos unos mates, ponemos una torta, una pizza y comemos. Tuvimos comunión. No necesariamente tuvimos comunión, pues los incrédulos hacen eso. Hay un sentido, una común unión. ¿Cuál es la común unión ahí? Porque eso es la palabra comunión. La común unión es la comida, el tiempo que pasan. Pero la comunión que los cristianos vivían no era en base a eso, aunque compartían muchas cosas. Y eso es lo que quiero que entendamos.
que un pilar del discipulado en la iglesia es la comunión bíblica, no tiene que ver con comida, no tiene que ver con actividades, no tiene que ver que estemos todos los días metidos en la casa del otro, tiene que ver con qué hago yo cuando tengo la oportunidad de estar con esa persona. ¿De qué hablo? ¿Cómo lo ayudo en sus luchas? ¿Cómo pregunto lo que le pasa? ¿Y cómo respondo? Porque si yo me la guardo siempre, porque yo digo, no quiero hablar porque después andan hablando por otros lados. Bueno, no tenés que darle todo en detalle de tu vida a un periódico, lo que está pasando. Porque lamentablemente, el día lunes se saben las cosas que otro le estuvo contando a alguien en la iglesia. Eso no tiene que ocurrir. Pero para que eso no ocurra, vos tenés que ir creciendo en la doctrina de los apóstoles y saber que la murmuración es pecado. Y saber que no tener cuidado con tu lengua es pecado. Eso lleva tiempo. Y después vos vas a poder tener comunión con alguien y decirle, mira, sí, estoy batallando con esto, necesito que ores por mí. Aparte, no lo vas a decir a todo el mundo. Vas a compartir con alguien. Necesito que ores por mí. Necesito que sepas que yo soy vulnerable. Yo soy vulnerable. Yo, el pastor, soy vulnerable. Tengo problemas de conciencia, tengo luchas, tengo angustias. A veces no tengo ganas de orar. A veces leo la Biblia y me olvidé lo que había leído. A mí me pasa eso. ¿Orás por mí? ¿Me preguntás cómo estoy? ¿Te pregunto cómo estás? Ellos tenían contacto, tenían comunión. Cristo era el tema de la comunión y eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia. Miren, antes de capítulo 2, versículos 40 y 41, esas 3.000 personas estaban en Jerusalén como bola de billar, cada uno por su lado. Pero luego que se arrepintieron, estaban todos juntos, con un mismo sentir, con un mismo parecer. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo que 3.000 personas que estaban como bolas de billar ahora estuvieran juntas y perseveraran todos los días en la doctrina y en la comunión? ¿Saben qué fue lo que hizo? La persona de Cristo hizo esto. La persona de Cristo los unió a todos ellos. Los mantuvo unidos. Eso es lo que hace el Evangelio. Por eso luego el Nuevo Testamento y la doctrina de los apóstoles trabaja sobre la idea de los unos a los otros. Solo hace falta leer el Nuevo Testamento para ver en las epístolas todas las veces que se nos enseña los unos a los otros. Amaos los unos a los otros, soportándoos los unos a los otros, perdonándoos los unos a los otros. ¿Cuántos unos a los otros hay en el Nuevo Testamento? Esto es lo que representa la comunión. Y la iglesia no va a discipular, la iglesia no será una iglesia que discipula si no se preocupa por otro. Y dice, los unos a los otros, yo con ellos y ellos conmigo. Y aquí no tiene que ver con personalidades, no tiene que ver con la personalidad, porque todos somos diferentes, tiene que ver con un mismo sentir, tiene que ver con una misma pasión, tiene que ver con un mismo deseo. Ayer le compartí a mi esposa que escuché una ilustración. ¿Cómo puede ser que 5.000 personas están sentadas y de repente en una cancha todos se paran al mismo tiempo y todos se sientan al mismo tiempo? ¡Gol! Se levantan todos para arriba y se bajan, ¿no? Si River había hecho un gol ayer, todos se levantaban, pero cuando estaban hinchando, se levantaban todos, se bajaban. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible si no se ponen de acuerdo? Vamos ahora vos y vos, dale, listo, ahora vamos. ¿Cómo hacen eso? Porque tienen una misma pasión. Tienen una misma pasión. Su equipo de fútbol. Y cuando nosotros tenemos una misma pasión por Cristo y una misma pasión por la iglesia, nosotros vamos a sentir exactamente lo mismo. Eso es lo que pasa. Cristo es, no la comida. No una mesa puesta en el medio, un montón de mate, y eso no significa que no lo podemos hacer. Es lindo porque nos ponemos a charlar. Y en esos momentos sí surgen conversaciones, por supuesto, pero eso es una actividad, no es la actitud. No es la actitud. Así que compartimos cargas. En un minuto después de la reunión, lo ves salir y ¿cómo estás? ¿Puedo orar por vos por algo? ¿O cómo seguís? Y buscamos a las personas, quizás no podemos hablar con todos, pero buscamos a la persona, le preguntamos, ¿te puedo ayudar en algo? O una conversación, quizá
una demostración de su rostro y ahí andamos. Y ya ahí andamos, ya sabemos que hay algo para preguntar. ¿Cómo puedo orar por vos? Y eso es discipular. Eso es discipular. No son 15 lecciones. Es alguien que se acercó a otro y le preguntó cómo estaba y lo vio mal. Y al menos hizo el intento de preguntarle qué le pasaba. Si la otra persona no respondió, le puede decir, voy a orar por vos, sea lo que sea. No importa si no me compartís, pero quiero que sepas que voy a estar orando por vos. Y estamos discipulando. Sin duda, y termino, hay obstáculos para la comunión. El pecado no confesado es un obstáculo para la comunión. La persona que no puede tener comunión es porque tiene pecado sin confesar. Tiene pecado sin confesar y es un obstáculo grande. No podemos tener comunión con pecado sin confesar. La falta de interés es otro. Parte del individualismo. Estoy yo, pienso en esto, me pasa esto, ahora tengo que ir allá, tengo que salir, tengo que ir a hacer lo otro. Y no estoy preocupado por el otro, no estoy pensando en el otro. La falta de disponibilidad es otro. No tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Después tener tiempo para un montón de cosas. ¿Verdad? Tenemos tiempo para todo lo que queremos, tenemos tiempo. Nos hacemos el tiempo. La falta de disponibilidad. Basar la comunión en aspectos de personalidad es otro de los obstáculos. Pero siempre está callado, ¿no? Dice, me junto, pero está callado. ¿Qué tiene que ver que esté callado? Bueno, habla vos. Preguntale, hacela más corta la visita. Pero siempre hace chistes. Bueno, no sé, hablale y decirle, hace algún chiste vos también, o después de hacer un chiste, bueno, vamos a leer la Biblia. O tiene mal humor, o tiene esto y lo otro. Bueno, no se basa la comunión en la personalidad, pero cuando nosotros estamos pensando que la personalidad es la base de la comunión, estamos equivocados. No lo es. Y por supuesto, la falta de congregarnos es otra de las cosas que limita la comunión. Y no me vienen a ver, pero ¿cuánto hace que no venís al culto? Y lo que pasa es que, bueno, pero no me vienen a ver, no me preguntan, no llaman. Y bueno, cuando no venís, y la gente, no es que no se acuerde, pero eventualmente la gente se olvida, pues no lo ves. Se supone que tenés que estar con la iglesia, se supone que tenés que estar presente y participar. Ellos perseveraban en la comunión. Si queremos una iglesia que discipula a la iglesia de Regina, tenemos que perseverar en la doctrina y tenemos que perseverar en la comunión. Necesitamos mantenernos en comunión y encontrar todos los medios bíblicamente establecidos para poder acercarnos a otros y ver cómo están. Y que el Señor nos ayude a crecer en esta área. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Pedimos que tú la bendigas, nuestros corazones sean llenos de la verdad y estemos listos para continuar creciendo en la doctrina, en la enseñanza, en el conocimiento de los principios bíblicos que regulan nuestra vida cristiana e impartirlos a otros en medio de la comunión. Quizá en 5 minutos, quizá en una visita, quizá en una llamada telefónica, quizá en un mensaje de WhatsApp, pero especialmente viéndonos cara a cara, compartiendo con otros nuestras angustias, nuestras necesidades y nuestras inquietudes, Señor. Danos una iglesia que discipula, que seamos una iglesia que discipula y que pueda hacerlo para la gloria de Dios. Y que tú seas el motivo central de nuestra comunión, como debe ser el Señor Jesucristo, en quien tenemos el perdón de nuestros pecados por su sangre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.